Hola, ¿cómo está? Bendiciones para todos. Mi nombre es Claudia Saavedra y soy la capitana del Escuadrón Sabaoth. Seguimos en este recorrido de la cuenta de Homer. Hoy día es el día 9 y vamos a hablar del perdón. La palabra del Señor habla del perdón de dos maneras. Uno, el perdón que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla del perdón que debemos entregar a aquellos que nos han ofendido. Hablando del perdón que recibimos desde nuestro Padre, podemos ver que en la palabra del Señor, desde el comienzo de las Escrituras, vemos historias de la manifestación del perdón de Dios. Hombres y mujeres que se equivocaron, que cometieron errores y que fueron perdonados por nuestro Dios. Son historias que muestran lucha, pero también muestran el triunfo del bien sobre el mal. Así es como Dios quiere que seamos testimonios de su amor, porque a través de ese perdón hay restauración, hay vida nueva. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos la redención y la restauración. Nos gusta pensar que somos buenos, que somos justos. Nos gusta pensar que no tenemos maldad. Somos cristianos, no le hacemos mal a nadie. Nosotros no somos asesinos, nosotros no somos, eh, no cometemos actos, eh, no matamos a nadie, no robamos, pero todos sabemos que en el fondo de nuestro corazón tenemos, hay cosas guardadas que no son correctas delante de los ojos del Señor. Igual cometemos errores. Nos cuesta reconocer nuestra maldad porque nos comparamos con la maldad del mundo. Nosotros decimos, no somos adúlteros, fornicadores, no somos asesinos ni psicópatas, no somos malos. Nosotros no nos podemos comparar con la maldad del mundo. Nosotros también albergamos maldad, lo dice la palabra. La palabra del Señor dice que tenemos corazones perversos y engañosos. Nosotros somos egoístas, cometemos actos de murmuración, de juicio en contra de nuestros hermanos, de falta de perdón. Somos egoístas, muchas veces injustos. La palabra del Señor llama todo eso pecado y el pecado nos separa de Dios. Pero Él nos, eh, él, él, él ha provisto la manera para poder reconciliarnos con Él, para restaurar nuestra relación con Él. Y eso lo vemos en Isaías 1:18. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vosotros, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dice el Señor que nos pongamos a cuentas con Él. ¿Y cómo nos ponemos a cuentas con Él? Dice, pónganse a cuenta conmigo. eh, y si vuestros pecados fueran como la grana, yo los dejaré resplandecientes, yo los dejaré emblanquecidos. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis del fruto de la tierra, dice, del bien de la tierra. ¿De qué manera nos ponemos a cuenta con el Señor? Para que nuestros pecados sean lavados, sean emblanquecidos. ¿Qué es lo que debemos oír? ¿Qué es lo que debemos querer? Porque dice en el verso 19, si quisierais y oyereis, si quisierais que, si queremos reconciliarnos con Él, y si oímos qué,
su palabra, sus fundamentos, sus ordenanzas. Comeremos del bien de la tierra. Así es como nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. Y así Él perdona todos nuestros pecados. ¿Y de qué manera perdona nuestros pecados? Primero está en Juan, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos limpiará de toda maldad. O sea, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra maldad. Estamos reconociendo que hemos hecho algo incorrecto. Lo segundo es arrepentirnos, que no es lo mismo que sentir culpa. Es muy importante que usted separe la culpa del arrepentimiento. La culpa es una estrategia demoníaca del diablo para hacernos sentir poca cosa, sucios, para hacernos sentir que no valemos, que no somos merecedores del perdón y del amor de Dios. Eso es lo que hace la culpa. La culpa es destructiva, la culpa es tóxica, nos destruye. En cambio, el arrepentimiento nos edifica. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento hay una acción. Yo no solamente reconozco que me equivoqué, cuando me arrepiento, yo estoy diciendo, no lo quiero volver a hacer. No quiero volver a caer en lo mismo. Hay una acción, nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad de no querer volver a repetir el error. Por eso, confesar los pecados tiene que venir de la mano del arrepentimiento. Es muy importante, pero lo más importante de todo es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Romanos 10, del 9, verso 9 y verso 10, que dice, en Él, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que Dios nos da en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es solo en Jesús tenemos salvación y solo en su sangre tenemos redención, solo en su sangre tenemos perdón. Lo dice Colosenses 1, el verso 3 y 14. Él nos libró del dominio de oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. A través de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, fueron perdonados todos nuestros pecados. Y Él nos sigue perdonando. Entonces usted me va a preguntar, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Fuimos perdonados y tenemos que seguir pidiendo perdón? Por supuesto que sí, porque el Señor Jesús, Él sabe de nuestra naturaleza. Él sabe de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Y por lo mismo, es Él el que intercede delante del Señor, se pone delante del Señor a favor de nosotros. Yo me imagino que cuando nosotros oramos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos en la presencia de Dios Padre, Jesús se pone delante de Él a favor de nosotros y le dice, Padre, aquí viene tu hija, aquí viene tu hijo. Él nos presenta sin mancha delante de Dios, dice la palabra. Yo me imagino que Él dice, aquí está, viene a pedir perdón. No te olvides que Él es tu hijo amado, tu hija amada. No te olvides que Él te busca, que Él te ama. Él nos presenta sin mancha y Él intercede por nosotros. ¿Y por qué? Porque aún hoy día, aún después de haber recibido el perdón, la redención a través del sacrificio en la cruz del Calvario que hizo nuestro Señor Jesús, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Pero por eso el Señor es tan bueno y tan lleno de misericordia que Él nos perdona. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que nos arrepintamos. Lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9.
Él no quiere que ninguno perezca, mas quiere que todos se arrepientan, porque a través del arrepentimiento obtenemos una llave que trae redención y perdón a nuestra vida. La otra manera en la que las escrituras muestran el perdón es perdonando a otros. Y perdonar, no, en la palabra del Señor, perdonar a otros no es una opción. No es que usted, no, mira, en realidad yo creo que tú tienes que perdonar. No, es un mandato. No es opcional, son muchos los versículos en los que se nos manda a perdonar. Y es precisamente en el perdón donde se encuentra la base de nuestra relación con Dios. Y eso lo vemos en Efesios 4, del 31 al 32. Y vamos a compartir esa palabra del Señor que dice: sea quitado de vosotros toda amargura y enojo e ira, y clamor y maledicencia y toda clase de maldad. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, aun como también Dios os perdonó en Cristo. Es muy importante para el Señor que nosotros perdonemos, así como Él nos perdonó. En la oración que nuestro Señor le enseñó a sus apóstoles, que es el Padre Nuestro, hay una parte que dice: perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dígame usted, ¿perdonamos a los que nos ofenden? ¿Realmente estamos en calidad de ir a pedirle al Padre perdón cuando nosotros no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido? ¿Podemos presentarnos delante de Dios cuando Él nos dice que tenemos que perdonar? Lo vemos en Mateo 6, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y resulta que nosotros pensamos que quien nos ofendió nos hizo daño y por eso no podemos perdonarlo. Cuando el Señor nos dice: perdona a aquel que te ofendió. Si perdonáis a aquellos que los ofenden, así el Señor los perdonará a ustedes. Por eso es tan importante entender que perdonar no es aceptar ni excusar el mal que te ha hecho una persona. Perdonar es decidir ser libre del rencor, es decidir seguir adelante sin permitirle a esa otra persona que tenga poder sobre ti, porque muchas veces esa persona que te hizo daño puede seguir su vida tranquila, anda feliz por la vida y eres tú, con tu falta de perdón, quien contamina tu corazón día a día, quien sigue amarrado al rencor, quien sigue amarrado a esa situación y sigue contaminando el corazón. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacernos justicia, porque tenemos un Dios que es no, el Dios de justicia. Así nosotros le permitimos a Dios que vaya transformándonos y que Él se vaya haciendo cargo. En Proverbios 20:22 dice: nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor es el que nos hace justicia. Perdonar no es una muestra de debilidad, todo lo contrario, es mostrar el carácter de Cristo. Nosotros debemos perdonar, no es una opción, es un mandato. Y tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, amor y misericordia para perdonar a aquellos que nos hicieron mal, porque de esa manera somos libres
De esa manera podemos seguir adelante. De esa manera entregamos nuestras cargas al Señor y el Señor puede venir a sanar nuestro corazón y a restaurar nuestro corazón para que así nosotros podamos seguir avanzando tomados de la mano del Señor. ¿Le parece si oramos antes de terminar y le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar? Cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos gloria y honra, Señor. Reconocemos tu poder, tu autoridad, Padre, y por eso en esta hora venimos delante de tu presencia, con corazones humildes, amado Rey, a pedirte, Señor, que seas tú ayudándonos día a día, Padre, a perdonar. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales y danos, Señor, la sabiduría, el discernimiento y la revelación de cuáles son las áreas, Señor, que debemos tratar, cuáles son esas áreas que debemos entregarte, cuáles son esas personas a las que tenemos que perdonar. Padre, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces, Señor, perdonamos a otros y no nos perdonamos nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser libres del rencor, a perdonar toda ofensa, Señor, y a poder así entregarte a ti todo el dolor para que tú vengas a transformar nuestros corazones, a sanarnos, Señor, para poder vivir esta relación de intimidad contigo en sanidad, en restauración, en libertad y en amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos ustedes muy bendecidos y continuamos en esta cuenta de honor, la corrección del alma. Shalom para todos.